Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Esto es Comedia con Demo y hoy vamos a hacer un recorrido por los principales comediantes del siglo XX en el subgénero de la comedia llamada slapstick. No te vayas, quédate acá, que entra la intro y empezamos con la primera parte. Bueno, entonces veremos de cada uno de los comediantes que he seleccionado específicamente y creo que han hecho un aporte significativo a la comedia slapstick. Veremos la escena o la película más importante que los caracterizó. Veremos también su aporte, en qué aspectos ellos aportaron a la comedia slapstick, y también veremos el contexto social, político y económico en el cual ellos pudieron desarrollarse como grandes comediantes que han quedado en la historia. Así que ahora sí, arrancamos con el primer comediante. Vamos a empezar con Mark Sennett, sí que era canadiense, pero bueno, desarrolló toda su vida profesional en los Estados Unidos de Norteamérica. La serie principal fueron The Keystone Cops. Eran unos policías ineptos, más o menos esta serie se basó entre 1912 y 1917 y trataba de unos policías torpes, y en esto se veía mucho gag visual, mucha persecución, mucha torpeza, y se considera a Mark Sennett como el padre de la comedia slapstick, que pudo sentar las bases para que luego los demás comediantes siguieran los mismos lineamientos, así podríamos decirle. El contexto, bueno, pudo capturar el auge del cine, porque obviamente fue el primero, uno de los primeros que introdujo la comedia slapstick al cine, y pudo de alguna manera plasmar la mecanización de la vida cotidiana en sus películas, ¿sí? En sus primeros cortometrajes y después en sus películas. Y también demostrar el caos de la vida moderna que empezaba con la industrialización. Seguimos entonces con Charles Chaplin, británico, pero también trabajó en Estados Unidos. Sus principales películas fueron The Kids de 1921 y Tiempos Modernos de 1936. En The Kids hay una escena bastante importante que él se pelea con un matón para defender a un niño. Entonces acá se puede ver justamente las habilidades físicas y todas las peripecias que hace físicamente para no ser golpeado por el matón. Y después en Tiempos Modernos justamente todas las acciones que hace en la cadena de montaje. ¿Qué aportes entonces tuvo Chaplin a lo que fue este subgénero de la comedia? Bueno, aportó la comedia emocional, ¿sí? Le agregó humanidad, pudo combinar lo que fue la comicidad con el melodrama de la pobreza y la paternidad. O sea, juntó esto y lo que se llamó slapstick emocional. Obviamente que estamos en un contexto que él reflejaba la dificultad de la clase trabajadora en los tiempos de la industrialización, y también en sus películas se puede ver su queja a la industrialización y también al sistema capitalista. Seguimos entonces con Harold Lloyd, estadounidense. Su película principal fue Safety Last, traducida al castellano es El Hombre Mosca. Yo no veo ahí ninguna traducción, pero bueno, se llamó así. Y lo que aportó, bueno, la escena principal de esta película fue cuando cuelga de las agujas del reloj, que la gente está así que se va a caer. Esta escena realmente fue bastante importante porque justamente es lo que basó su aporte a este subgénero de la comedia, que fue la atención en el espectador, para que el espectador esté todo el tiempo atento a lo que ocurriría en la escena. Él planteó un montón de escenas donde realmente se veía riesgo y escenas realmente peligrosas, y a diferencia de los anteriores, él pudo, digamos, de alguna manera reflejar, o quería reflejar, la prosperidad económica que había en esa época con la modernización y la industrialización, y también fue como un reflejo del joven que venía a la ciudad a triunfar. Entonces justamente él representaba eso, ¿no? El sueño americano. Seguimos entonces con ahora Buster Keaton, estadounidense. Su principal película fue The General de 1926, y en esta película se puede ver una escena bastante importante del tren y el puente, ¿sí? Esta escena la estamos viendo ahora, es muy importante. ¿Por qué? Porque es justamente su aporte a la comedia, que fue precisión técnica y control emocional. Fíjense que siempre es un enfoque minimalista, tranquilo, no hay caos, ¿sí? Es una comedia
limpia, lo que se llama limpia, ¿no? O sea, causa comedia, pero no hay caos como en el caso de Mark Sennett en Keystone Cops, por ejemplo. Es totalmente diferente, pero de igual manera causa gracia. Y también su expresividad neutra en la escena, ¿sí? Que siempre es neutra. Y esa dualidad de estar en una persecución o en un tren con esa tranquilidad facial es justamente una dualidad, una contradicción que causaba mucha gracia, por así decirlo. Tiene la habilidad también para hacer escenas bastante arriesgadas y en esa época no había doble de riesgo. Entonces esto fue justamente lo que caracterizó a Buster en las películas. Él tenía como un enfoque más estoico, más reflexivo ante el caos y la adversidad. Entonces la gente como que estaba en una época de la posguerra y la Gran Depresión, la gente se refugió en sus películas para de alguna manera generar optimismo en lo que iba a venir. Antes de seguir te voy a pedir por favor que te suscribas al canal para saber el material que querés saber. Si querés que escriba o que haga un video exclusivamente de algunos de estos comediantes con más detalle, por favor poneme en los comentarios y no tengo ningún drama en hacer videos exclusivos de cada uno de estos comediantes. Pero necesito saber tu opinión, por eso necesito que te suscribas al canal, que compartas este video y también que le pongas me gusta, ¿sí? Así que por favor no dejes de escribir en los comentarios qué te parece este recorrido que estamos haciendo por los comediantes del siglo XX. Seguimos con Stan Laurel, que era británico, y Oliver Hardy de Estados Unidos, obviamente estadounidense. Hay estos conocidos como El Gordo y el Flaco. Obviamente que las películas más famosas fueron The Battle of the Century de 1927 y Son of the Desert 1933. Para mí la mejor escena de pastelazos es esta, la que se da en The Battle of the Century de 1927. Es una escena realmente increíble por un montón de cosas que voy a contar en el video que voy a hacer sobre la historia del pastelazo. Así que mirad que vienen muy próximamente, creo que es en este video o el otro más, que voy a hablar sobre la historia del pastelazo y esta escena. Realmente voy a extenderme un poco más porque fue muy importante para lo que fue el pastelazo. ¿Qué aportaron El Gordo y el Flaco? Bueno, primero el dinamismo. Hasta ahora solo teníamos actores solitarios, ¿sí? Comediantes solitarios que trabajaban a solas. Y acá había un dúo, el dúo dinámico, y obviamente con dos papeles realmente antagónicos, ¿sí? Tenemos el personaje de Laurel, el ingenuo, el torpe, el flaquito, ¿sí? Y después tenemos Harley, el temperamental, el que siempre marcaba. El clown se llama El Payaso de Cara Blanca. Igual voy a hablar sobre esta dinámica en mi video, que voy a hablar sobre el clown, ¿sí? Sobre las dinámicas que hay en el clown. Si te interesa este video, poneme en los comentarios si me animás a mí y me impulsás a que escriba sobre el clown, que realmente hice clown durante 7-8 años de mi vida y creo que me gustaría hablar mucho sobre eso. Si te interesa, poneme en los comentarios. Gracias, gracias. Entonces, bueno, acá lo que se ve es la química entre dos comediantes y también que hicieron comedia sobre situaciones cotidianas, sobre situaciones de la vida cotidiana. Y también el éxito fue que empezaron a hacer uso del sonido. Ya las películas en esta época ya tenían sonido y ellos pudieron utilizar con breves diálogos, aprovechar al full lo que era el sonido y tener gran impacto en las audiencias. ¿Qué quiere? No te he llamado a ti. Es al gorila aquel. ¿Qué? No me llamaba a mí. ¡A ti! Y también considero que estos fueron, en muchas escenas de ellos, también hay sistemas de comedia. Referite al capítulo que hago sistema de comedia, pero en ellos se puede ver justamente cómo se van enredando en situaciones, quieren salir y se ven más enredados en situaciones cotidianas que después no pueden salir. Y ahora seguimos con The Marx Brothers, estadounidense. La película más importante fue Duck Soup, Sopa de Ganso, de 1933. En esta película se puede observar una escena de espejos.
Esta escena realmente tiene gran precisión de movimientos, hasta se podría decir que tiene coreografía. ¿Qué aportes hicieron The Marx Brothers a la comedia slapstick? Bueno, primero un ritmo frenético de todas sus comedias, después una burla generalizada hacia las instituciones gubernamentales. Hay unos gags visuales bastante complejos y diálogos realmente ingeniosos. Pudieron combinar lo verbal con lo físico, haciendo mucho hincapié en el surrealismo de lo verbal. La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos. Sí, es demasiado largo. Y así llegamos a Los Tres Chiflados, estadounidenses. ¿Sí? Hay un montón de cortometrajes de los Tres Chiflados. El más popular dicen que es Disorder in the Court de 1936. Para mí son todos igual de buenos, pero quizás este es porque se arma un lío tremendo en un lugar que es bastante solemne, sí, que es la corte. ¿Qué tipo de slapstick aportaron a la comedia? Bueno, generalmente volvieron a la comedia tradicional, ¿no? De golpe, las bofetadas, la violencia, los tropezones, y también aportaron una dinámica de 3 personas que no existía y lo llevaron bastante bien. Tenemos 3 roles bien diferenciados. Tenemos a Moe, que hacía el papel de la autoridad. Tenemos a Curly, el papel tonto, y después tenemos a Larry, que es una figura nueva, que es el mediador entre los otros 2 personajes. Y entre estos 3 personajes se creó una nueva dimensión, una dinámica muy bien resuelta de comedia. Esto lo voy a ver mucho más en detenimiento en lo que es la estructura del clown. Pero bueno, acá se puede ver por primera vez el gag de 3. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un gag que lo use uno, en donde los 3 personajes participan de manera instantánea, casi en el mismo gag, donde se pegaban así, pim, pum, pam, se pegaban, y los 3 participaban al mismo tiempo. Se hizo popular durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, y propició un alivio a las tensiones de la vida cotidiana. O sea, la gente empezó a verlos de manera recurrente. Tuvieron tanto éxito que hicieron más de 190 cortometrajes, entre 10 y 20 minutos alrededor, y fueron 6 actores que hicieron toda la serie. Primero fue Moe, Curly y Larry, y después Curly fue reemplazado por Shane, después por Joe de Besser y después Joe de Vita. Fueron 6 en total. Así que creo que esto fue un gran aporte a la comedia slapstick, retomando un poco lo tradicional y agregando lo nuevo de los golpes y la dinámica de 3 personas. Y ahora seguimos con Jacques Tati, que era francés. La escena más importante de la película Mr. Hubert Holiday de 1953 es la escena del kayak, ¿sí? Es una escena bastante limpia, bastante ordenada, y es justamente su aporte, que fue generar una comedia limpia, minimalista, sencilla en lo que es los términos en comparación con otros comediantes que representaban totalmente caos, que era una situación totalmente caótica. Él, en cambio, busca simplicidad en sus comedias, y también hace una crítica sutil a la vida moderna, ¿sí? En esta época hay que recordar que estamos en la posguerra de Francia, y él lo que hace una crítica sutil a la pérdida de los valores franceses, de las tradiciones franceses, ante el cambio de los hechos que estaban ocurriendo en ese momento. Él hace una crítica o una preocupación por la pérdida de la simplicidad y la calidez humana, ¿sí? Ese es el enfoque en el cual él se basó. Bueno, hasta aquí la primera parte de lo que fueron los comediantes del mundo del slapstick durante el siglo XX. Así que no te pierdas el próximo video, que seguimos analizando los principales comediantes y su aporte a la comedia. Así que hasta luego, chao chao.